Sí, soy suboficial Abraham de Jesús Márquez, soy ingeniero en sistemas y actualmente soy el encargado de la Policía Cibernética de la Policía Estatal. Para que nos platique acerca de los riesgos que se tienen a lo mejor dentro de este mundo online. Sí, bueno, ¿cuáles son los principales riesgos? Los que más afectan al Estado son los fraudes, extorsiones y secuestro virtual. Son los tres principales problemas que los que se enfrenta la sociedad de Zacatecas hoy en día. ¿Cómo es que se acercan los delincuentes para hacer estos delitos? Sí, bueno, el modo de que operan ellos es prácticamente nosotros lo hemos estudiado, son tres fases, ¿no? Tres fases principales. Uno es la obtención de los datos, cómo es que el delincuente obtiene los datos de la víctima, y esto es mediante una técnica de ingeniería social llamada phishing, que es un envío masivo de correos, pues esto con contenidos aparentemente reales, que pues redireccionan a la víctima a una página apócrifa o en este caso también puede ser clonada. Entonces así es que los delincuentes obtienen la información de las personas. Esa es una manera. La otra manera es mediante extorsiones por redes sociales. Empiezan a pedir, solicitar información, les empiezan a hacer un ámbito como de confianza, los empiezan a envolver, y cuando cambia la técnica, entonces cuando ya está envuelta la persona, pues es que empiezan a solicitar ya más información, fotografías, videos, y es que se puede llegar a esa es la fase 1. La fase 2 es cuando se logra ya el contacto del delincuente con la víctima. Esto ya es a través de una comunicación directa o indirecta. ¿Qué quiere decir una comunicación directa? Pues que el delincuente se presenta físicamente en los establecimientos, en los hogares. ¿Para qué? Pues para pedir cuotas, se apersonan por integrantes de un cártel delictivo, se apersonan pues. La situación indirecta lo hacen por medio de mensajes, por redes sociales o escritos. También se puede llegar a la llamada telefónica, ya con toda la información que obtuvo el delincuente, es que se logra ya la comunicación directa con la víctima. Y bueno, son dos cosas, ¿no? ¿Cómo puede identificar cuando es un caso real y cuando es un caso no real? Normalmente cuando es una situación que no es real, el extorsionador o el delincuente les va a estar hablando ininterrumpidamente con un lenguaje pues muy agresivo y violento. Les va a pedir que no cuelguen la llamada, que salgan de su lugar donde estén, ya sea su casa, su trabajo o la escuela, y que se refugien en uno de los 4 principales lugares que tenemos identificados, ¿no? Es un centro comercial, que se vayan a un parque, a un cine, o a... ¿cuál era el otro? El hotel. A un hotel. Entonces, una vez que ya están en estos lugares, pues se desconectan totalmente de su ámbito, de su círculo social, mientras que la persona que está haciendo la extorsión contacta a los familiares pues para llevar a cabo pues la extorsión o el delito de extorsión en este caso. Entonces esa es la fase 2, cuando se logra la comunicación directa o indirecta con la víctima. Y después de ahí brinca la fase 3. La fase 3 es cuando ya se empieza a hacer los arreglos para el pago pues del rescate o en este caso, pues sí, el pago ya de lo que es la extorsión o el fraude. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer aquí? Bueno, número 1, si solicitan información por cualquier medio, número 1, corroboren que se está solicitando la información e investiguen que realmente se esté solicitando la información, ya sea de cualquier medio, ¿no? Porque nos damos cuenta que se solicita información por páginas como el SAT, el Seguro, instituciones bancarias o instituciones a veces gubernamentales. Si se recibe algún tipo de esta información, no pasar información de ningún tipo, ¿no? Ni información personal, confidencial, por alguna red social. Todo tiene que ser presencial. Entonces, bueno, de esta manera evitamos que los datos sean obtenidos por alguien más. La siguiente es que si reciben alguna llamada de extorsión, la extorsión termina hasta que la persona cuelga. Y como comentaba, era cómo diferenciar cuando es una situación real y no es una situación real. Es que la irreal, como les comentaba, va a estar la persona hablando, no va a dejar de hablar, que no cuelguen, les va a tratar de sacar de su entorno
y les va a empezar a negociar. O sea, va a empezar a negociar, pues, ¿cuánto tienes en la cartera? 3,000, 2,000. Ha habido situaciones que hasta con 200 pesos de saldo aparentemente liberan a la persona. La otra es que cuando es una situación real, el delincuente no va a negociar nada, ¿no? Entonces y van a ser llamadas muy esporádicas y no hay ningún tipo de regateo. Entonces esas son dos maneras de cómo diferenciar cuando se trata de una situación real y una situación irreal. Ujú. La mayoría de los casos que han reportado aquí a la policía cibernética han sido falsos o han sido reales. La mayoría de los casos que tenemos, nosotros atendemos a la víctima, la orientamos a cuáles son los pasos. Entonces, uno de los pasos que sí es muy importante, que es donde nos falla, es en la denuncia. Entonces, recibimos los casos, los canalizamos a fiscalía, canalizamos a la persona que interponga su denuncia, pero a veces ya las denuncias no se concretan. Entonces, ya sea porque la persona pues no asiste a realizar la denuncia, o porque lo que se está denunciando no está tipificado aún como un delito. Específicamente en adolescentes, ¿qué delitos pueden ser víctimas los adolescentes zacatecanos? Por ejemplo, esta semana la unidad de inteligencia de la Fiscalía a nivel nacional detectó una banda que se contactaba con menores de entre 13 y 16 años, las seducía a través de sus redes sociales y después las mandaban a otra ciudad y las prostituían. ¿Zacatecas ha tenido casos así o cuáles han sido específicamente con los adolescentes los delitos que se presentan? Bueno, en realidad lo que está pasando en el estado de Zacatecas, nosotros hemos reforzado todos los mecanismos de seguridad y patrullajes cibernéticos enfocados a redes sociales y sitios web que ponen en riesgo la integridad de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros. ¿De qué nos damos cuenta? Son 3 delitos principales o 3 conductas principales que detectamos en las redes sociales. Número 1 es la sextorsión, es decir, empiezan a solicitar informaciones, imágenes y pues bueno, empiezan a pedir ya lo que es el pago, a solicitar el pago a cambio de que la información no se publique en las redes sociales. Número 2, el grooming. El grooming es cuando un adulto se hace pasar por un menor para contactarlos con un fin meramente sexual o de alguna extorsión. Estos delitos en el estado, como lo comento, como no se llega a la denuncia, hay mucha cifra negra. Entonces, lo que tenemos nosotros es que el 20% de los delitos se denuncian, un 80% no. Entonces, por ejemplo, en el mes de enero tuvimos un total de 23 reportes. Entonces, esos 23 reportes suponemos que son aún 180 o 200 reportes o delitos que no se reportan. Entonces, esas son las 2 principales conductas. La tercera es el sexting. Pero el sexting es ya más enfocado a los adultos. Cuando es menores de edad se considera como pornografía infantil. Entonces, pornografía infantil, al momento tenemos solamente un caso identificado que le estamos dando seguimiento aquí en el estado, pero eso es lo que más acoja a los adolescentes aquí en el estado. Como padres de familia, ¿cómo podemos a lo mejor evitar que nuestros hijos sean víctimas de estos delitos? Bueno, número 1, pues fomentar la comunicación, la confianza entre los padres e hijos. Número 2, que no publiquen algún tipo de información más bien que no publiquen información relacionada al estatus financiero, al poder adquisitivo, a lugares frecuentes, ni tampoco publicar información o imágenes de los niños o adolescentes que los pueda comprometer un poco, o sea, es decir, en situaciones que nosotros consideráramos o que se puedan considerar como eróticas, ¿no? O sea, a lo mejor trajes de baño, sin playera, o sea, no publicar ese tipo de información. Y número 2, pues que los padres de familia estén muy al pendiente de lo que se están publicando en los perfiles de los hijos. ¿Cómo a lo mejor los adolescentes pueden cuidarse ante estos delincuentes? Pues bueno, las medidas de protección que tenemos para los niños, niñas y adolescentes es, número 1, que tengan un usuario y contraseña seguros, o sea, que lo suficientemente robustos que no puedan ser pues vulnerados en ningún momento. Y 2, pues digo, que no se publique ningún tipo de información, o sea, publicar información pues general sin ponerle en riesgo la integridad de ellos mismos, ¿no? Esas serían las 2 cuestiones.
Ujú. Nos quedó creo que pendiente lo de los delitos financieros. Nos hablaste de la extorsión y de... ¿Qué otra más? Pero como que me recuerdo que hablaste también Sí, de de los que los... sexuales. Ajá. De los fraudes electrónicos, bueno, aquí en el estado también no son muchas las reportes que tenemos por lo mismo que a veces la gente no reporta, pero en relacionado a los fraudes electrónicos, pues prácticamente son compras en línea y en sitios que no están autorizados. Por ejemplo, cuando contacta a una persona por Facebook, tenemos en el estado, en el mes de enero son 12 reportes de fraudes electrónicos. Estos más que nada son compras que se contactan por medio del Facebook. Entonces se hacen los depósitos y la mercancía nunca llega a manos de la persona del comprador. Entonces aquí la recomendación es que todas las compras que se van a hacer en línea sean por medios autorizados o legales. Por ejemplo, pues Mercado Libre, o sea, una cuenta de PayPal. ¿Por qué? Porque tienen sus políticas que te pueden regresar el dinero, ¿no? De devoluciones. Si se hacen contactos por redes sociales, pues que la transacción se haga al momento de que se hace el intercambio de mercancía. O sea, no hacer las transacciones a las transferencias con anticipación.